Cordial saludo, doctora Milet. Vengo a presentar la evaluación final de diseño de rellenos sanitarios. La ubicación geográfica será el municipio de Aquitania, Boyacá, Colombia. Para la realización del presente trabajo, de acuerdo a la tabla 1, se selecciona el sitio bajo los criterios de la normatividad colombiana. Se asignan los puntajes a los 7 posibles sitios para la ubicación del relleno sanitario. En este caso se escogieron 7 sitios del municipio de Aquitania, 7 sectores, los cuales fueron Lomitas, El Tintal, Solita, Tobal, El Cajón, La Península, El Mortiñal. Los criterios y parámetros que se tuvieron en cuenta son los siguientes: la capacidad dentro de un diámetro de 60 kilómetros. La capacidad es 1.5 veces la producción de residuos sólidos en 30 años. Se hizo una proyección de 30 años, en este caso simplemente serán 10 años. Se obtienen 200 puntos, de 0.5 veces la producción será de 0 puntos. El segundo parámetro es la ocupación actual del área. Si es un suelo suburbano será mayor el puntaje, si es un suelo de expansión urbana será menor el puntaje. El tercero es la accesibilidad vial, si es pavimentada y si no es pavimentada. Si es pavimentada se obtiene un buen puntaje, si no es pavimentada se obtiene un poco puntaje. La pendiente promedio de la vía principal, entre más pendiente sea la vía principal, entonces se obtendrán, entre menos promedio de la vía será mucho mayor el puntaje. El siguiente parámetro es la distancia de la vía de acceso. De 0 a 5 kilómetros se obtiene un puntaje de 20 puntos, de 5 a 10 kilómetros de 12 puntos. Entre menos sea la distancia de acceso a la vía principal, se obtendrá mayor puntaje. La pendiente. El siguiente parámetro es la distancia de la vía de acceso. De 0 a 5 kilómetros se obtienen 20 puntos, de 5 a 10 se obtienen 12 puntos. Entre menos kilómetros haya de distancia a la vía de acceso, se obtendrá mayor puntaje. El siguiente parámetro es la pendiente promedio de la vía de acceso. De 0 a 3% se obtienen 20 puntos, de 3 a 5 se obtienen 12 puntos. El número de vías de acceso. Si hay 2 o más vías de acceso se obtienen 20 puntos. Si hay una vía de acceso se obtienen solamente 8 puntos. El siguiente es las condiciones de la vía de acceso. Si es afirmado se obtienen 12 puntos, si es carreteable se obtienen 8 puntos. El siguiente parámetro es las condiciones del suelo y su topografía, pendiente promedio del terreno. De 0.1 a 3% se obtienen 40 puntos, de 3.1 a 7 se obtienen 30 puntos. El siguiente parámetro es la facilidad para el movimiento de la tierra. Si es fácil se obtienen 40 puntos, si es menos favorable se obtienen menos puntos. El quinto parámetro es la distancia entre el perímetro urbano respecto del área. De 10 a 25 kilómetros se obtienen 60 puntos, de 5 a 10 kilómetros se obtienen 100 puntos. La disponibilidad del área de cobertura. De 4 kilómetros a 6 kilómetros se obtienen 20 puntos, de 2 kilómetros a 4 kilómetros se obtienen 20 puntos. El siguiente parámetro y característica es la densidad poblacional. Si existen 2 familias a 100 kilómetros se obtienen 40 puntos, si existen 20 familias a 5 metros se obtienen 20 puntos. El siguiente parámetro es la incidencia en la congestión del tráfico en la vía principal. Si es moderada se obtienen 20 puntos, en este caso todas son moderadas para los 7 casos. El noveno es la distancia a cuerpos hídricos. Mayor de 2000 metros 60 puntos, menor de 1000 metros a 2000 metros se obtienen 40 puntos. El siguiente punto es la dirección de los vientos. La dirección de los vientos, si es en sentido contrario al casco urbano se obtienen 40 puntos, si es en sentido
El siguiente punto es las geoformas del terreno. Si es una zona en media ladera, se obtendrán 32 puntos. El siguiente punto es las restricciones que hayan para la disponibilidad del terreno. Si no existen restricciones, se dará un puntaje de 60. Si existen restricciones, se dará un puntaje de 40 puntos. Haciendo todos estos, de acuerdo a los parámetros que se obtuvieron y dándoles el puntaje requerido a los 7 puntos, se obtuvo que el sector de Lomitas con 804 puntos es el mejor sitio que el más óptimo para la implementación del relleno sanitario. Análisis de resultado y toma de decisión con la especificación del sitio seleccionado. El puntaje máximo de la evaluación será de 1000 puntos. El puntaje obtenido por cada área potencial no indica el descarte o rechazo de alguna de las mismas, sino que indica una posición dentro de un orden de elegibilidad, de mayor a menor. De acuerdo al valor del puntaje obtenido y con base en este orden se incorporan al POT, EOT o POT, según sea el caso de cada ente territorial. De acuerdo al puntaje obtenido en cada una de las 7 áreas y aplicando el numeral cuarto del artículo 4 del presente decreto, se puede analizar y dar como conclusión que el área seleccionada como óptima para la disposición final de residuos sólidos y operación de un relleno sanitario será el sitio Lomitas. Anteriormente lo habíamos dicho, con un puntaje de 804. Esto es de acuerdo al decreto 838 del 23 de marzo del 2005 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Los aspectos sanitarios, ambientales y sociales y geológicos que se tuvieron para la selección del sitio fueron: la selección del sitio Lomitas está sujeta al cumplimiento de las disposiciones de zonificación y otras establecidas por la normatividad respecto a la seguridad y el bienestar de la población en general y no afectación del ambiente, y la disponibilidad del área donde se construirá. Para ello se tendrá en cuenta los criterios técnicos establecidos en el artículo 67 del reglamento de la ley número 27314, Ley General de Residuos Sólidos, donde se produce la interacción de los aspectos sanitarios, sociales, geológicos y ambientales requeridos para la selección del sitio óptimo para el relleno sanitario. Ya anteriormente, de acuerdo al sitio que seleccionamos, Lomitas, se pudo decir que la disponibilidad y propiedad del terreno, un lugar que no tiene impedimentos, la accesibilidad, es un lugar de fácil acceso, la topografía, cuenta con lugares de superficies planas y con pendientes moderadas, las condiciones hidrológicas, no afecta la calidad del ambiente en un ámbito de influencia, su geología, que presenta condiciones geológicas favorables del subsuelo como estabilidad, impermeabilidad, espesor, extensión, entre otros. El material de cobertura, cuenta con suficiente material de cobertura y de fácil extracción. La climatología, la dirección predominante de los vientos, ya lo habíamos dicho. La vida útil, en este caso el proyecto se aplica para una duración de 10 años. El análisis ambiental, el estudio determina la viabilidad ambiental del proyecto. Pasamos al siguiente punto, que nos dice estimación del área necesaria para el proyecto. De acuerdo a esto nos dice que determinar el área requerida y la vida útil del relleno sanitario para una población de 130.000 habitantes que tiene una tasa de crecimiento de 1.5% anual con una producción per cápita de 0.7 kilogramos habitante día, y se desea un sitio para los 10 años próximos. El relleno será mecanizado y se espera llegar a una compactación de 0.5 toneladas por metro cúbico con una altura de 6 metros. Para la realización de los cálculos necesitamos desarrollar la siguiente tabla, donde calculamos el año, los 10 años, la población, 130.000 que va aumentando hasta los 10 años, la producción per cápita, el volumen de los desechos sólidos, el
área requerida para el relleno sanitario. De acuerdo a todos estos cálculos que hicimos, se tiene que el área total en metros cúbicos para el relleno sanitario será de 16.125 metros cuadrados. Será el área que se requerirá para la implementación del relleno sanitario. Dice, aquí tenemos la solución de la tabla anterior. Para la columna 1, se hace de acuerdo a esta ecuación. De acuerdo a esta ecuación, donde se estima el crecimiento geométrico de la población de unos 0.5% anual. Lo reemplazamos acá en R y lo elevamos al año que necesitamos sea. Para la columna 2 es la producción per cápita. Yo la desarrollé de acuerdo a un 0.70% anual. Se multiplica se le suma el 0.7 para los 10 años. Para la columna 3 se calcula a partir de la población se multiplica la población por la producción per cápita. Columna 4 se calcula multiplicando la producción diaria de desechos sólidos por los 365 días del año. La columna 5 se toma la producción anual del primer año como referencia y se le suma la producción anual del segundo año para la columna 5. Para la columna 6, la producción de desechos sólidos en una semana que ingresa al relleno sanitario en los 7 días de trabajo. La columna 7 corresponde al material de cobertura en metros cúbicos. La columna 8 es el volumen de residuos anuales compactados por los 365 días del año. Para la columna 8 se necesita tomar la densidad, que es de 0.5 toneladas por metro cúbico. Para la columna 10 se multiplica la densidad anual por los 365 días del año. Se debe tener en cuenta que la densidad estimada con la que trabajé fue de 600 kilogramos por metro cúbico. La columna 9 es la tierra necesaria para cubrir los residuos recién compactados y se calcula como el 20% del volumen de la basura recién compactado. La columna 11 es el volumen anual estabilizado más el material de cobertura. La columna 12 se toma como referencia la producción del primer año y se le suma la producción del segundo año. La columna 13 se calcula a partir de la ecuación y la altura promedio de los 6 metros de esta ecuación y se divide entre el volumen de los residuos sólidos dividido entre la altura de los 6 metros. Y para la columna 14 se tiene en cuenta el factor de aumento. Para las áreas adicionales, en este caso yo asumí un 30% y se multiplica la columna 13 por el 30% para que nos dé la columna 14. Pasamos al siguiente punto, que son las etapas de habilitación, operación y construcción para el diseño de un relleno sanitario. Para esto se necesita saber la construcción de las celdas, la construcción de las diferentes celdas que componen el relleno sanitario que llevará a cabo dependiendo de la determinación de la vida útil de cada una de ellas. La impermeabilización de las celdas se realiza con geomembrana NT2000 no tejida y polietileno calibre 6. Los pozos de inspección de la calidad de las aguas subterráneas. La excavación de la calidad de las aguas subterráneas se realiza mediante la construcción de pozos de inspección localizados en la periferia del relleno. El diámetro inferior del hueco para los pozos de inspección debe ser de 7.6 centímetros. Las vías y drenajes pluvial interno. Durante la construcción del relleno sanitario se debe conformar cuidadosamente los caminos de acceso interno, ya que por
El permanente desplazamiento interno de estas vías aumenta la posibilidad de formar problemas en épocas de lluvias. El cerco perimetral. Se debe construir un cerco perimetral para darle seguridad y disciplina a la obra. Este cerco puede ser en talladura ecológica o en una cerca eléctrica. El método de área. Se realiza en áreas relativamente planas donde no sea factible excavar fosas o trincheras para enterrar la basura. Esta puede depositarse directamente sobre el suelo original, el que debe elevarse a algunos metros. Es preciso transportar el material de cobertura de otros sitios o, de ser posible, de la capa superficial. Secuencia de prueba de percolación. Tenemos que tener en cuenta las características de la geomembrana. No debe tener perforaciones, rupturas, burbujas o cavidades. No debe tener torsiones diagonales y su espesor debe ser homogéneo. Impermeables para el uso del agua, resistentes al calor, resistentes al desgaste mecánico. Instalación de los sistemas de chimeneas. Para la excavación de gases generados en la descomposición de los residuos se instalan chimeneas distribuidas celdas construidas en piedra de 15 centímetros de diámetro, sostenidas por malla perimetral y tuberías centrales para la excavación de los gases. El siguiente punto que tenemos es realizar un glosario personal que explique el significado de las siguientes palabras. Residuo sólido urbano. Los residuos sólidos urbanos son los que se originan a diario producto de las actividades domésticas o comerciales de determinados municipios o ciudades. Relleno sanitario es el área destinada sanitaria y ambientalmente segura para la disposición final de los residuos sólidos. Lixiviados es el líquido que se genera del exceso de agua en los residuos sólidos y la percolación del agua pluvial. Estado de transferencia. Son instalaciones intermedias entre los servicios de recolección urbana y que a su vez hacen el trasvase de su carga a otros vehículos, y estos son llevados a un cerco de tratamiento o a los vertederos. Biogás. Gas producido por la descomposición de materia orgánica. Relleno sanitario tipo zanja y trinchera. Es la excavación de la tierra utilizando maquinaria por parte de los municipios o terceras personas en un periodo de tiempo corto. Los residuos se dejan allí por un periodo de tiempo, puede ser de 30 días, luego son compactados y con la tierra de la excavación serán cubiertos. El siguiente punto que tenemos es los mecanismos utilizados para depurar los líquidos de lixiviados y su posterior utilidad. Proceso de generación de lixiviado. La adecuada gestión del lixiviado se debe centrar primeramente en minimizar todas las fuentes de líquidos que pueden entrar en contacto con el residuo. Una vez que este contacto agua-residuo ya se ha producido y por lo tanto se ha generado el lixiviado, es necesario recogerlo y conducirlo a un punto balsa o depósito previo y posterior a su tratamiento. El tratamiento más efectivo en su minimización, por lo que el diseño y la gestión correcta del depósito controlado es vital. Los depósitos controlados se diseñan de manera que los lixiviados se recojan y acumulen en balsas antes de su tratamiento. Sistema de captación y transporte de lixiviado. Se adoptará un sistema convencional, se debe dimensionar para garantizar la recogida de todos los lixiviados acumulados sobre el sistema de impermeabilización. Los principales elementos que se deben tener en cuenta en un sistema de captación y transporte estándar son la capa de drenaje, el punto de bombeo dotado de caseta y sumidero, tubo recolector y tubería de transporte a la balsa o depósito de almacenamiento. El sistema de depuración se basa en una depuración biológica mediante bacterias nutrificantes en reactores a presión con una fase posterior de ultrafiltración para separar el efluente de los fangos biológicos. Siguiente punto es describir los mecanismos empleados en el tratamiento de los distintos gases y su relación con la producción eléctrica. Dice, el drenaje de los gases debe estar constituido por un sistema de ventilación en piedra o tubería perforada en PVC que funciona como chimenea que atraviesa en sentido vertical todo el relleno desde el fondo hasta la superficie.
construcciones verticalmente a medida que avanza el relleno, logrando una buena compactación perimetral. Se va a instalar cada 50 metros con un diámetro de 0,50 y 0,30 metros cada una. La composición de los gases de un relleno sanitario es de 40 a 60% el volumen de gas metano y entre un 60 a un 40% de dióxido de carbono. El nitrógeno y el oxígeno se encuentran en pequeñas cantidades. El biogás será recuperado y quemado para evitar la emisión del metano contenido en él. Parte del biogás será empleado para la generación de energía eléctrica utilizada para alimentar los distintos equipos del relleno. También será transportado y aprovechado el biogás para la producción de energía térmica en las industrias cercanas. El siguiente punto que tenemos es investigar cómo funcionan los bonos de carbono según el protocolo de Kioto en los rellenos sanitarios. Los bonos de carbono son un mecanismo internacional de descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente. Es uno de los 3 mecanismos propuestos en el protocolo de Kioto para la reducción de emisiones contaminantes causantes del calentamiento global o efecto invernadero. El sistema ofrece incentivos económicos para que las empresas privadas contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y consiga regular la contaminación generada por sus procesos productivos. Los bonos de carbono en los rellenos sanitarios capturan aprovechamiento y destrucción del biogás en el relleno sanitario. Así se disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero. La obtención de recursos económicos a través de la comercialización de bonos de carbono, la producción de energía eléctrica para el municipio, bonos de carbono en energía térmica de procesos industriales, en aprovechamiento en motogeneradores de electricidad. El siguiente punto que tenemos es describir los impactos ambientales relevantes en cuanto a la operación del relleno sanitario y las medidas de mitigación de los impactos relacionados. Los impactos que se nos pueden presentar en esta implementación de rellenos es la contaminación atmosférica por gases y polvo, producto de los malos olores por el vaciamiento de los residuos sólidos. La mitigación será analizar los vientos, crear cercos vivos, arborización y quema del biogás. Otro impacto ambiental será la contaminación de las aguas subterráneas, del suelo y sus problemas sanitarios. El suelo se puede contaminar por los hongos y microorganismos, transformándolo en forma negativa para el uso del hombre y de los animales. Su mitigación será el correcto tratamiento de líquidos percolados, recuperación de características físicas y químicas del suelo, luego el cierre del relleno sanitario. Impacto ambiental de moscas y vectores. Siempre se verán reflejados los vectores en los rellenos sanitarios. Para mitigar esto se debe hacer control de plagas por tratamiento químico o natural, según sea la solución del tratamiento. Se puede presentar riesgo ambiental por transporte, volcamiento de carros compactadores cerca a fuentes hídricas. Para esto es necesario el monitoreo constante de las normas de seguridad en cuanto a transporte de material peligroso. Se puede dañar la estética y el paisaje de acuerdo a la modificación topográfica del terreno por movimiento de tierra. Para esto es necesario arborizar, sembrar césped, integración al paisaje comunal, áreas verdes. Por último punto, para finalizar, tenemos las conclusiones y las recomendaciones personales. Tenemos que para la correcta práctica de disposición final de residuos sólidos mediante la implementación de relleno sanitario se requiere tener conocimientos previos, tener un buen estudio de la materia, ya que si no se aplican todos los parámetros requeridos y se efectúan mal los conocimientos adquiridos en cuanto a cálculos, se vuelve una problemática ambiental que repercute en la salud de las personas. Realizar los respectivos estudios y análisis de los impactos ambientales en la selección del sitio según la normatividad del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Se necesita tener en cuenta cierta información a la hora del diseño y construcción del relleno sanitario. Esta información nos da como resultado unas dimensiones que se emplean para el correcto desarrollo de los cálculos necesarios para la puesta en marcha del relleno sanitario. En sí, estas conclusiones y recomendaciones nos llevan a que debemos analizar profundamente el sitio antes de implementar un relleno sanitario de acuerdo a los parámetros que nos piden en el Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial. Debemos analizar todos sus aspectos físicos, ambientales, todos sus parámetros para la correcta escogencia del sitio. Es necesario también hacer el correcto cálculo de las celdas y del área total del relleno para así tener un buen desempeño y un buen funcionamiento del relleno sanitario. No serían más las recomendaciones y las conclusiones. Por último, me queda dar gracias a la tutora Milet por su acompañamiento durante el curso, por los materiales que nos ha facilitado para el entendimiento de la materia. Muchas gracias, tutora. Y ahora sigo acá con las bibliografías, de donde saqué el material bibliográfico para la realización de este trabajo. Muchas gracias y ojalá les esté bien lo que hice con la implementación del relleno sanitario.